Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Entre Brujos y Brujas. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Nos acompaña Liz. Liz tiene una labor bien bonita que tiene mucho que ver con las energías, con nuestros seres queridos, que de repente quisiéramos quedarnos como con un pedacito de ellos cuando ellos parten. Y bueno, Liz hace esto posible a través de un osito, pero ella nos va a platicar. Muchas gracias, Liz, por aceptar la entrevista. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo empiezas en esto? Platícanos tu historia. Mira, yo empiezo, anteriormente yo hacía bolsas y empiezo esto un año después de que fallece mi papá. Yo siento que mi papá tiene mucho que ver en esto que estoy emprendiendo. Y empiezo haciendo osos, pero más bien de cosas para bebés, para nacimiento, baby showers, todo eso, ¿no? Y después me empieza la gente como a decirme, bueno, ahora te paso el mameluco de mi hijo para que hagas con él la ropa de mi bebé, cuando nació, digo, cuando salió por primera vez del hospital. Y después viene, te estoy hablando como unos 5 años más o menos después, o unos menos, 4, viene de que la clienta me dice, necesito que me hagas con esta ropa. Y yo, ¿y esta ropa de quién es? Y entonces me dice, es de una persona que falleció. Y ahí empieza todo. O sea, empieza nada más que los primeros osos que empezamos a hacer son muertes muy trágicas, muy violentas. Ajá, uh-huh. Son violentas, trágicas, suicidios, asesinatos. Y ahí es donde empiezo a sentir como esa parte de energías, ¿no? De cuando me empiezan a contar, porque me cuentan, los clientes me empiezan a contar con lujo de detalle las muertes. Entonces, en ese entonces yo tenía ansiedad fuerte y empiezo a sentir todo, toda la... Empiezas a conectar a través de la ropa con el ser fallecido. Así es. ¿Cómo fue tu primer encuentro con eso? Sí fue difícil porque cada que yo hacía, o sea, haciendo el oso, yo me imaginaba todo, ¿no? O sea, yo decía, es que no quiero estar sintiendo esta parte. Incluso sí le preguntaba a la persona, bueno, dime cómo se llama la persona que falleció, para yo pedir ayuda a esa persona, ¿no? O sea, ayúdame a crear todo eso bien, ayúdame que el trabajo quede perfecto, ¿no? Entonces sí fue difícil, sentía yo como mucha ansiedad cuando empezaba a hacer esto de los osos, pues. El personalizarlos. Uh-huh. Y entonces, poco a poco, te llega el primer oso que con este motivo, vaya, de una persona fallecida, y empiezan a llegar otros casos. Y llega un momento donde ahora es tu fuerte, precisamente. Así es. O sea, el 90% de los osos son de personas fallecidas y ya lo demás son de recién nacidos o de otra, por ejemplo, graduaciones y demás. O sea, de algún otro evento. ¿Cómo podrías tú describir, por ejemplo, qué diferencia hay cuando es la ropa de un recién nacido a cuando es la ropa de alguien que falleció? Pues es muy diferente porque la de recién nacido transmite alegría y de una persona que falleció pues es tristeza, ¿no? Entonces sí tuve que trabajar esa parte de la energía, o sea, porque a mí me entristecía, ¿no? O sea, me bajaba mis ánimos y todo, entonces sí tuve que cambiar esa energía de decir la muerte no tampoco es tristeza, o sea, también es como una trascendencia, ¿no? Y es y ahí aprendí que la muerte es algo bonito también, ¿no? Entonces es la graduación de la vida, ¿no? Exacto. Pero es difícil cuando te enseñan desde muy niño a vivirlo desde el sufrimiento y a vivirlo desde la pérdida. Así es. ¿No? Entonces sí cambia la energía de ver, de hecho la ansiedad es miedo a la muerte y ahí cambia todo, porque entonces ya no es un miedo a la muerte, ¿no? Sino es por eso creo que llega en el momento perfecto esto de los osos, ¿no? A llegar a transformarme a mí de otra manera.
a verlo de otra manera y a ver la Exacto. muerte de tu propio padre de diferente manera, ¿no? Eso me ayudó mucho. O sea, ya lo entendí hasta años después, lo de que dije mi papá creo que tuvo que ver ¿Tienes su osito de tu papá? No, no lo he podido hacer. No lo has podido No. hacer. Me cuesta trabajo. Tengo su ropa ahí, pero sí es lo que me dicen las clientas cuando cada que va la clienta, yo empatizo con ellas porque ahí lloran. O sea, a veces como que funciono de terapeuta, Claro. ajá. Y les digo, te entiendo por lo que estás pasando. Y me dicen, ¿si tienes oso de tu papá? Y le digo, no. Como dicen, en casa del herrero asadón de Sí, palo, ¿no? Luego se sí. deja uno para el final y se tarda más en hacer lo propio, pero estoy segura que en algún momento vas a concretar Así es. ese proyecto, porque es una bonita manera como de quedarnos con algo de la esencia de la persona, Claro, ¿no? sí. Y no tanto una fotografía. Tengo de repente muchos pacientitos que lo ponen, les digo, no son santos para que los pongan en un altar y luego les están pide y pide cosas. Entonces llega un momento donde al espíritu realmente no lo dejan descansar, no lo dejan trascender, que es muy diferente a tener algo que a lo mejor huele a esa persona, Sí. porque sobre todo con los padres se crea ese vínculo a través del olor, que es, huele a mi mamá y me siento en casa, Así me es. siento acogida, me siento abrazada. Claro. Y definitivamente algo, parte de esa esencia de la persona, se queda en su ropa. Así es. Es muy, muy, muy simbólico Sí. lo que tú estás haciendo. A ver, platícanos, y en este tiempo que llevas trabajando, ¿cuántos años llevas trabajando esto? Voy para ahora en septiembre, 9 años. Ya es un ratito. Ya. ¿Alguna vez has sentido que se te quedó alguna entidad ahí en tu casa? Cuando yo inicié esto, inició bueno, tuve varios cambios de casa, pero la tercera casa, de hecho mi esposo, pues yo tenía, o sea, mi área del taller estaba junto donde guardaba yo mi ropa, casi. Uh-huh. Y ya era ya era mucha ropa de ¿cómo se llama? De los clientes. Y él sí me comentó así como de, se abrió tu puerta. O sea, la puerta donde tenía guardadas las cosas, ¿no? Yo no sentía, o sea, sentía pesado, pero no sentía tanto como presencias y eso, ¿no? Pero sí, o sea, sí tomé la decisión de moverme de ahí, o sea, de ahí de mi casa, poner un taller para que no pasara eso, pues. Para Claro, separar. porque sí, finalmente, pues lo hablábamos, ¿no? Parte de la esencia de la persona. Sí. Hay quien seguramente te da incluso la ropa con la que velaron a la persona. Sí. Ahorita que mencionas si pasó algo, sí, ya me acordé, hace poco me pasó algo. Es de una niña que falleció, Uh-huh. chiquita, y a los osos les meten grabación a veces de sonidos de la niña cantando, la niña, algo así, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba, le había puesto el audio, le acaba de poner el audio al oso, me bajo y arriba escucho el audio, o sea, como que le picaron. Y luego, si le vuelves a picar, se para el audio y volvió a accionarse otra vez, ¿no? Entonces, sí, yo le dije a la mamá de la niña, le dije, no te vayas a asustar si se acciona en la noche o en el día o si se acciona solo el oso. Le digo, porque me acaba de pasar esto, ¿no? Y ella me dijo, es mi niña. Está jugando con su oso. Sí, claro. sí. Entonces sí, yo me siento muy tranquila con eso, o sea, ya no lo veo como que miedo o algo así. Sobre todo ellos buscan la manera de comunicarse. Así es. ¿Ok? Sí. Y de pronto es esta parte, los niños, por ejemplo, te platico un poquito de mi experiencia. A veces dicen, ¿por qué si es un angelito se queda aquí penando y no puede trascender? Uh-huh. Porque muchas veces el niño fallece cuando no entiende el concepto de muerte.
Así es. No ha vivido No sabe a ninguna dónde. experiencia, no sabe lo que es la muerte. Claro. Entonces de repente sucede algo trágico que le quita la vida y él se queda como, oh, estoy fuera de mi cuerpo, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Sabes? Sí. Y no es tanto el hecho de no se pueden ir porque ellos siempre van a tener el portal abierto, pero a veces les da miedo la luz y les da miedo cruzar. Entonces ellos se ponen a jugar alrededor de sus cosas y donde sienten, y hay que explicarles ya fallecidos todo lo que es el proceso de muerte y que tienen que trascender y que se tienen que ir. Claro. Pero la mayoría de estos chiquitos se quedan por esa situación porque no comprenden qué les pasó. Así es. Entonces de repente sí es muy fácil que se nos quede algún pequeñito y son, tú sabes que son almas buenas, que son espíritus bondadosos, que a veces solamente quieren jugar contigo o decirte, hey, aquí sigo, aquí estoy, ¿no? Así es. Que fue un poquito, yo siento, lo que pudo haber pasado con el audio, ¿no? Sí, yo dije, o sea, es la niña, dije, o sea, cuando ya me lo confirmó la mamá, dije, ok, entonces la mamá ya más o menos sabe, ¿no? O le ha pasado algo. Seguramente la niña está jugando en la casa, luego es normal eso de que activen los juguetes, o vean que los juguetes se mueven solos. ¿Por qué? Porque ellas regresan al lugar donde pertenecían y se ligan a las cosas. Claro. Ahora, ¿cuál ha sido como esa experiencia más satisfactoria que tú has tenido en este arte? Porque lo que tú haces es un arte hermosísimo. Pues ahora sí que el ver, o sea, cada cliente como la emoción que tienen al recibirlo. O sea, es muy, muy satisfactorio. A la hora que lo abrazan, lloran ahí, eso ha sido como para mí lo más gratificante. Porque les regresas de una manera una parte de su ser querido. Algo que es tierno, porque vean, los ositos realmente son muy tiernos, están muy lindos, como les digo, prácticamente los haces a mano, ¿verdad? Todo a mano, sí. Todo a mano. Casi todo a mano. Miren, tiene movilidad el osito, está muy lindo y es una manera padrísima de poder tener a tu ser querido. En determinado momento, alguna vez me tocó platicar con un médico forense que él hacía plastificación de tus seres queridos. Y yo le decía, qué fuerte, eso sí no me gustaba. Le decía, ¿cómo? Claro. Entonces vas a tener a la mamá o a la abuelita sentada en la sala. Pues sí, para todo hay gustos, ¿no? Sí. Ahora sí que cada quien sus gustos, pero creo que esta es una manera como muy linda, muy tierna de darle de tener un pedacito de tu ser querido, de no sentirte tan vacío a veces con esa ausencia, aunque vaya a ser solo un ratito temporal la ausencia de tu ser querido, pues quieres como esa parte de quedarte con algo, ¿no? Y esto es algo sano, los ositos son algo sano. ¿Por qué digo que algo sano? Porque luego hay personitas que me tienen las cenizas y las cenizas, discúlpenme, pero no es algo sano porque no dejan descansar y lo que atraen a su casa es la muerte, no a su ser querido. A veces no lo dejan ir, a veces la persona dejó bien estipulado, oigan, tírenme al mar, cenizas, o quiero estar en determinado templo o en determinado camposanto, y la familia se aferra a no llevar las cenizas, y eso pues no está padre porque no estás respetando la voluntad del ser querido, y lo que sigues atrayendo a tu casa finalmente es muerte. Y esta manera de tener al osito es algo totalmente diferente, donde estás convirtiendo, le estás dando un cambio, un giro bonito a que tu ser querido te quedes con un pedacito de él y lo sientas y te acompañe de una manera linda y no dañina para ti, no dañina en cuanto a energía. En cuanto a energía, exactamente. Sí, porque yo también decía, ¿qué sienten, no? O sea, al tener el oso, ¿no? Uh-huh. Y se me ocurrió abrazar un oso. Es uno más grande. Uh-huh. Bueno, estos también se pueden. Pero a la hora de abrazarlo, sientes pues como el abrazo, como dices, esa parte del duelo, ¿no? O sea, de vivirlo de otra manera.
ahí yo entendí todo, o sea, entendí al cliente totalmente. Y la labor tan bonita Sí, de devolverles una partecita. así Ahora, es. cuéntanos el proceso sobre tus osos, cómo empiezas a trabajar todo, ¿hay algún ritual? Cuéntanos cómo se trabajan estos ositos. Pues bueno, pues es a la hora a mí me encanta recibir a la clienta, o sea, es 100% personalizado de que llega la clienta, que me cuente más o menos, cómo, o sea, hay unos que sí me cuentan, hay otros que no me cuentan cómo fue la muerte, hay unos, que se lo guardan, pues. Y ya de ahí, pues ahora sí que va el corte, pero nosotros sí como que limpiamos esa parte, ¿no? De la muerte, o sea, cuando nos cuentan muertes y todo, pues limpiamos esa parte de no cargar esa energía y todo. Y ya después, ya el proceso, casi ¿qué será? El 50-40% lo hago yo también. Me encanta hacerlo, o sea, lo he querido delegar, pero me fascina mi trabajo, entonces lo hago con mucho amor y porque sé lo que significa, entonces es como el proceso más bien. Y también al último sí pedimos una foto porque sí damos ¿cómo se llama? Como un recuerdo al final con la foto de la persona también. Sí lo hacemos eso. Ok, ¿cómo viene siendo? Platícame así paso por paso el trabajo. Primero le haces la orejita o primero. Primero el corte y luego ya mandamos todo a coser y luego ya ya cuando llega toda la parte del todo cocido, entonces ya es rellenar. Después se pega lo que es el tronco con la cabeza y luego ya se unen todo esto no, primero las orejas y luego ya uno todo esto de los brazos y piernas y al final ya la cara y el moño. La cara veo que la lleva bordada, ¿verdad? No hay manera que luego se le caen los ojitos y demás. Sí, al principio, o sea, me decían, ¿por qué no pones botones? Y como era para bebés, en realidad no quise hacerlo. O sea, yo dije, es que los niños es muy fácil que lo agarren y ajá, por seguridad lo hice así y seguí con esta tradición como de hacerlo a mano. Uh-huh. ¿El moñito tiene algún simbolismo? Por ejemplo, si la persona usaba corbata, ¿les pones corbata? Se le puede poner corbata, le ponemos lentes, hay unos que les ponen chalecos, o sea, ahí el otro día hicimos uno con mandiles, cosas que usa la persona, las cachuchas o gorritos, o si usaban boinas, o sea, todo eso se le puede poner. ¿Qué es lo más excéntrico que te han pedido en un osito? Una vez, es que me piden para mascotas también. Para mascotas. Y una vez me pidieron que le pusiera el pelo del gato. ¿Al osito? El pelo del gato. Órale. Sí, eso ha sido como lo más que yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, ¿Pero se lo pegaste o lo rellenaste con el pelo del gato? se rellenó con el pelo del gato. Ah, sí. ok. Pero Sí, pues tenía totalmente la esencia del gato. Digo, sí. Algo muy extraño realmente. Sí. Realmente. Pero bueno, para la persona finalmente era simbólico y era no querer desprenderse de su gato o seguirlo conservando de alguna manera, ¿no? Sí, es que te también perros, conejos, nos han llegado de conejos también. O sea, de gatos, conejos, perros. Es lo que y eso es igual, ¿manejas el osito o hay alguna otra figura que manejes? Tenemos conejos y elefantes, unicornios también. Pero el más que usamos es el oso. O sea, sí nos han pedido así en forma de perrito y aún no lo hemos hecho. Uh-huh. Yo creo próximamente porque sí piden muchísimo esa parte del perrito. Sí, se me haría lógico, uh-huh. Pues si te están pidiendo del perrito. Sí. Uh-huh. Entonces sí, poco a poco ahí vamos haciendo más figuras. Pero principalmente son los ositos y más bien los vas personalizando. Sí, depende, por ejemplo, le ponemos los mensajes, si son mensajes que le desean a la persona o iniciales,
se bordan también. Sí, cada cliente te va diciendo así más o menos lo que quiere y todo. Sí, Hay, por ejemplo, hay una clienta que nos pidió que le pusiéramos un botón aquí, que porque el botón tenía un significado especial, entonces, sí, piden cosas a veces muy, muy puntuales. Ok, y normalmente, ¿qué prenda es la que te llevan para hacer el osito? Las que más llevan son de hombre, o sea, son camisas de hombre. Camisas. Sí, son como un 70% más de cosa de ropa de hombre. ¿Y es más fácil con una camisa? Sí, sí, de hecho es más fácil Ah, porque cuando llevan de mujer ya es como hay telas que ahí sí no podemos trabajar o que sí estiran o que sí están muy transparentes. Entonces, o tejidos, todo eso, a veces no es tan fácil trabajarlas, entonces las de hombre es un poquito más fácil. Oye, ¿te han llevado ropa interior? Sí, una Sí. vez. Eso es también de lo más raro, una vez que me llegaron y yo así de, y me la haces con esta ropa interior y yo, híjale, pues a ver de dónde le Y sacamos, dices, ¿no? O no me sea, alcanza ni el osito, ¿no? no, así como que bueno, pues las orejitas o algo, un detalle, porque también Ujú. combinan prendas, o sea, a veces, por ejemplo, Ok. han llegado a combinar prendas de cuando se les fallece papá y mamá al mismo tiempo o por días o semanas o algo así. Entonces dice, quiero que traiga a mamá y papá en el mismo oso. Entonces combinamos ahí también. Oye, ¿cómo te fue ahora en época de COVID, que hubo muchísima No, muerte? muchísima gente, muchísimas muertes ahí, sí. Y te trabaja, bueno, normalmente son todas las edades o de qué edades recibes más. Se recibe más gente, sí gente grande, pero ahora sí que, por ejemplo, últimamente sí se ha recibido mucho niño, adolescentes, porque los primeros de hecho fueron de gente muy joven, o sea, los primeros osos que se hicieron. Y ya después fueron niños. Ahora sí que yo decía, una vez me llegó una señora de 103 años, 102 años más o menos, y yo decía, ¿cuál va a ser el oso que me va a llegar de menor edad? Y fue un niño de 2 horas de nacido. Ay, Entonces, chiquititito. sí, entonces yo dije, creo que ya no va a haber más, o sea, no creo, o al menos que sea en la panza de mamá o algo, ¿no? Pero sí llegan ahora sí que de todas las edades. Oye, y un oso que digas, yo conecté por alguna situación más con este osito. Ay, ¿cuál será? Sí conecto con algunos. A ver, platícanos algunos casos de los que hayas Mm, conectado. es que me pasaba y sobre todo al principio Ujú. me costaba desapegarme mucho de los osos. Incluso mi ritual era despedirme de ellos. Era... Eso hablábamos, o Ujú, sea, porque pues hay un respeto, tú estás plasmando tu amor en cada sí. uno de los osos Ujú, y hay un respeto hacia algo que tú sabes que es de un ser que ya trascendió. así ¿Cuál es. sería tu ritual tanto al recibir como al entregar? Sí, al entregar era eso, o sea, yo veía al oso y yo digo, a veces pensaba que estaba loca, pero yo decía que te vaya bien y que hagas feliz a la persona, ¿no? Y me costaba, o sea, era como un sentimiento, entonces, sí llegué a conectar, por ejemplo, con los primeros osos. Hubo, por ejemplo, hicimos un conejito vestido de, ¿cómo se llama? Con un mameluco. Con ese fue como, y le pusimos gorrito y todo al conejito. Y fue como que no lo quiero entregar, ¿no? Porque es la primera vez que vi todo el conejito y todo eso. Ujú. Entonces sí, digo, sí, con Te ese... encariñaste con el Ajá, conejito. ajá. Sí, sí, sí. Pero son varios, ha habido varios en los que sí conecto, en los que los veo y la tela, no sé, o sea, como los tejidos me gustan mucho, o que veo la combinación y digo, ay, qué hermoso este oso, ¿no? Y no lo quiero entregar sí, o sea, es muy difícil a veces. Que he aprendido a soltar también. Sí. Y alguien
que a la hora de verlos identifique tanto, o qué reacciones has recibido así extrañas? Pues extraña, no, más bien, bueno, extrañas al recibir, por ejemplo, también, de que llegan y están temblando. O sea, y me entregan la ropa y luego, no, mejor no, y sí, y mejor no, ¿no? Y así como de, no pasa nada cuando estés lista, ¿no? O llegan temblando, o eso ha sido para mí como lo más extraño. Pero ¿cómo se llama? Al entregar, y que me pasó ahora en tiempo de COVID, que no podía abrazar a la persona, fue creo que de los primeros, de la niña que falleció de 3 años, y a la hora de entregar el oso, la mamá se agarró, llore. Entonces a mí me causó un impacto ahí, y sí, no pude abrazarla. Entonces eso fue para mí difícil. Y es cierto, a todas las personas que les faltó ese último abrazo, en cierta manera tú se los regalas, les regalas sí. Ese momento de poder sentir eso físico, porque a veces nuestros seres queridos sí llegan y se despiden, pero no lo sentimos. Exacto. Y sobre todo una madre creo que necesita ese último abrazo y decir, híjole, tengo este pedacito de ti. Exacto. Sí, más que ahí tenía el sonido de la niña, entonces sí fue, o sea, fue como de los primeros que le pusimos sonido, y escuchar y todo, y ver la reacción de la mamá sí fue impactante. Oye, ¿y hay algún paciente, alguna persona que te compre un osito que te haya después referido algún hecho paranormal? No, hasta ahorita no me ha llegado así como algo, no. ¿Alguna? No. Sí, digo, no me han contado así como que haya pasado algo, no. O a lo mejor inmediatamente lo relacionan, ¿no? Sí, como yo el creo. Caso de la niña que Ajá. nos platicaste. Sí. Lo relacionan. Lo relacionan, así es. Y yo tengo una pregunta. Ya ves que Joselino nos había dicho que estaba un osito viajero o algo así. Ay, sí. Sí. A ver, ¿El osito? Vamos a... Ahorita hemos estado hablando mucho sobre los ositos que haces con las prendas de nuestros seres fallecidos, pero también sabemos, por ahí nos chismearon que tienes un osito viajero. Cuéntanos, ¿cuál es la historia del osito viajero? El osito viajero empieza, la verdad no me acuerdo ni cómo empezó la idea, pero dije, bueno, ¿por qué no hago un oso que viaje por el mundo? Y mi primera idea fue que lo iba a soltar de viajero en viajero, o sea, que un viajero se lo pasara a otro y otro así, ¿no? Pero me di cuenta que en mi familia había muchos viajeros, entonces dije, ok, ¿quién empieza? Y entonces se fue con mi hermana, luego con mi hermano, y se fue yendo a diferentes partes del mundo. Entonces ahorita ya lleva como 3 continentes, no sé cuántas ciudades lleva, pero lo carga una mochilita con un librito donde va todos los sellos donde ha viajado. Y mi idea era como que esto llegara, o sea, que mi marca fuera como reconocida en algún momento, ¿no? O sea, era como algo, quizá para mí... tu sueño. Mi sueño, exactamente, dije, voy a que alguien lo reconozca. Y bueno, llegó una persona de Budapest y me dijo, sí, vi tus osos y voy a Guadalajara y quiero tus osos. Y dije, bueno, se logró, aunque sea un cliente, ¿no? Pero se logró, entonces... ¿Cuál es la marca de los ositos? Se llama 2 y 3, es 2, bueno, y latina es 2 número y latina y 3. 2 y 3 creaciones se llama. Okay. Aquí sale. ¿Qué personas entonces pueden acudir contigo a pedirte un osito? Toda la gente que guste. La verdad es que ahora sí que ya vi que es para todas las edades, claro. Ahora sí, desde recién nacido hasta gente de cualquier edad. ¿Cuál es el oso más pequeñito que has hecho y el más grande? Plática. El más pequeñito es uno que hago como para llavero, más chiquito, y el más grande pues es uno un poquito más así, aquí más o menos, así sentado hasta como más o menos por aquí. Es el más grande que puedo hacer porque la unión no me lo permite también, a la hora de unir ya no me permite ser más grande ahorita.
¿Y el del llavero también te lo piden así para personas que fallecieron? Sí me piden de Ok. ese. Ajá. Para llevarlo, es como que lo piden para llevarlo a todos lados. Como que se les hace de que dejarlo en casa y el Ajá. otro así como de lo voy a traer conmigo para todos Hay lados. quien te pide entonces los dos. Ujú. El que dejo en casa y el que me acompaña todo Sí, el tiempo. así es. Órale, está lindo el concepto. Bueno, pues ya saben, si ustedes quieren perpetuar como la esencia, ese último abrazo de un ser querido, pues nuestra amiga Liz les puede hacer un muñequito de estos, un osito, dijiste un conejo, un Unicornio, elefante. elefante, Ya hicimos león también y un delfín, de hecho. un Sí. león y un delfín. ¿Qué tal? Y pues totalmente personalizado. Abajo vamos a estar poniendo su página web, donde la pueden contactar, cómo la pueden contactar, un número telefónico para que a todos los que estén interesados en esta parte de trascender, que yo sé que habrá personas que guardan esa prenda, esa camisa de su ser querido, pues darle una forma linda y que lo puedas tener junto a ti, que lo puedas abrazar. Hay personas que guardan las fundas, la funda de la almohada, no sé si ya te haya llevado así fundas de No, almohada. funda no, todavía no. Porque tengo conocidas que guardaron Es que la o la abraza, almohada ¿no? total. Sí. Por ese abrazo. Mejor transfórmenla en un osito, en algo lindo. Sí. ¿Qué más te gustaría decirles? No, muchas gracias por la invitación y que, como dices, sí, esto es algo muy sano para llevar Para su sanar. proceso, para sanar, Y exactamente. sentirse acompañado, sobre Sí. todo en la primera etapa del duelo, Del duelo, que exacto. el desprendimiento suele ser como muy complicado. Ujú. Digo, en todos los casos, pero creo que más la madre con los hijos o los hijos con la madre, creo que es Exacto. algo como súper, súper fuerte, Ujú. que a veces no sabemos cómo sacar algo lindo del dolor que estamos sintiendo, y Liz nos está dando esa oportunidad de plasmar algo maravilloso a través de un osito que te puede acompañar y que te puede dar quizás ese consuelo que tú estás Así es. necesitando. Creo que es un instrumento para ayudarnos a dar consuelo, que eso es tan, tan importante hoy en nuestros días. Así es. Regálanos tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales en Facebook y en Instagram son 2 y 3 creaciones y ya, nada más estoy ahí. 2 y 3 creaciones. Ujú. ¿Estás en Facebook así? Facebook y en Instagram. Y en Instagram. Ujú. Ok, ¿y tu teléfono donde te pueden Mi localizar, teléfono por es favor? 33 38 088 049. No le marquen, mejor que te manden un WhatsApp, Un y con WhatsApp. todo gusto ella se va a comunicar Así con es. ustedes para poder realizar su creación totalmente personalizada, y como les digo, transformar ese duelo de algo que para todos en cierta manera es un proceso difícil, es un proceso doloroso, y lo pueden transformar en algo súper, súper lindo. Liz Sí. les va a estar dando el asesoramiento personalizado, que eso aparte no tiene precio, y les va a hacer algo bien, bien lindo como lo que tenemos ahorita en pantalla. Se los vamos a acercar poco a poquito también para que puedan observar lo bien hecho que están estos muñequitos del amor, les voy a decir, los del amor y de la sanación, Y de porque la finalmente sanación. transmites también mucha sanación a las personas que reciben esto y que pueden dar ese último abrazo con el que se quedaron con ganas. Así es. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias a ti, Liz, por Gracias a ti, aceptar Luisa. la entrevista. No olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Adiós.